Amados hermanos, hoy compartimos esta última reflexión de lo que conmemoramos como Pascua o Pascua de Resurrección, Semana Santa para algunos. Y me gustaría que pudiéramos recordar que un hecho muy importante en la fe cristiana es la resurrección, trascendental, fundamental para la fe cristiana. Tanto así que si la resurrección no fuera real, entonces vana es nuestra fe, dice el apóstol. Y es en parte también es importante porque nos revela la naturaleza de la misión y el alcance de la obra del Señor. Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento en relación al Mesías prometido, con exactitud. Él es la verdadera liberación, Él es el verdadero reposo para el pueblo de Israel y para toda la humanidad. La vida, el ministerio, incluyendo la muerte y la resurrección de Jesús, fueron profetizados. El Antiguo Testamento tiene más de 300 referencias al Mesías. 300 referencias al Mesías hechas entre 450 años antes de Cristo y 250 años antes de Cristo. O sea, fue hecho un tiempo tan atrás que no pudieran haberse pensado para que alguien las cumpla, o no pudieron haberse hecho después de que se cumplieron. Y todas ellas, estas 300 referencias del Antiguo Testamento, se cumplieron en Jesús. Alguien sí podría cumplir alguna de estas profecías, pero pensemos solamente que hay 60 profecías relacionadas con la muerte y resurrección, o el nacimiento también de Jesús. Hay 60 que son las llamadas las principales, y Jesús las cumplió perfectamente. Si consideráramos a alguien más que pudiera cumplir alguna de estas, nos quedaríamos cortos. No habría nadie más que pudiera cumplir ni siquiera estas 60, sin mencionar las 300. Considerando algunas que están fuera del control humano, o sea, no podemos escoger, por ejemplo, el lugar de nacimiento, la época de nacimiento, la manera de nacer, la tradición, la manera de morir, las reacciones de la gente, el ser atravesado con una lanza y por supuesto también su sepultura. Todas estas cosas no escapan de la decisión de Jesús. Aún así, fueron todas estas profecías hechas en el Antiguo Testamento y cumplidas por Jesús. Cada hecho documentado con precisión sobre su resurrección en los evangelios apuntan a que aunque para nosotros, en términos naturales, imposible e inexplicable, esta resurrección apunta a que fue real y sobrenatural. Hay evidencias de su resurrección. La tumba vacía, la guardia romana que fue sobornada para guardar silencio, el cambio en la vida de los discípulos, esta transformación de un punto extremo al otro, de ser unos cobardes escondidos por el miedo a arriesgar sus vidas e incluso perder sus vidas por lo que habían visto y oído. Las apariciones de Jesús, los cambios sociales que en las tradiciones religiosas de ese tiempo, por ejemplo, se cambia la Pascua por la Cena del Señor. Si evaluamos todo esto, nos vamos a ver enfrentados a un solo hecho trascendental en la historia de la humanidad. Jesucristo es Dios. No lo dudamos, no lo decimos como si lo dudáramos, sino que lo reafirmamos. Es una declaración. Jesucristo es Dios. Por todo esto que sabemos y muchas otras razones, Jesucristo es el único Salvador, el único camino, la única verdad. Él es el Señor. Él es el que volverá a juzgar y a reinar. Una de las últimas veces que Jesús se apareció a los discípulos fue cuando estaban pescando y no habían pescado nada durante toda la noche. ¿Les suena familiar? Sí, al principio ahí, Juan 5, ocurre esto también cuando Jesús llama a los discípulos la primera vez y hace más o menos lo mismo. Les dice, ¿tienen algo de comer? Desde la orilla, y ellos estando en la barca. Ellos dicen, no.
echen la red a la derecha. Ya les suena familiar, ¿no? Y así lo hicieron y sacaron muchos peces. Luego comieron y él comió con ellos. Después de esto Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas? Pedro 3 veces escucha esta pregunta y las 3 veces le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y al final de estas 3 preguntas y respuestas, Jesús le dice: sígueme. Tal vez hace el paralelo con las 3 veces que Pedro lo negó. Tratando de destacar el hecho de que él sabía que Pedro de verdad lo amaba. Y lo hace probablemente para que él dejara la culpa atrás, que dejara atrás esas veces que lo negó y que lo siga. Si nosotros podemos reconocer que Jesucristo es el Señor, de quien se profetizó desde el principio de la historia, y que por amor y gracia entregó su vida para morir en nuestro lugar y salvarnos de la condenación, si podemos reconocer las veces que con nuestras acciones o en nuestro corazón hemos negado al Señor, pero también ver en su mirada el amor y el perdón, escojamos entonces servirle. Amados hermanos, quiero terminar este tiempo de reflexión con este versículo que nos dice en 2 de Timoteo 2, verso 11. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Amados hermanos, les invito a reflexionar en estas pequeñas reflexiones hechas durante estos días, para que podamos nosotros evaluar también cuál es nuestra condición delante del Señor en este momento y podamos tal vez reafirmar nuestra decisión de seguirle. También reconociendo con quién hemos hecho este trato, bajo la palabra de quién estamos depositando nuestra fe. Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor les bendiga, hermanos.